Este episodio llega a ustedes gracias a Supermercado Juan, doctora Juliana García, doctor Giancarlos Brito, doctora Santa Méndez, de Santos Comunicaciones, doctora Keila de la Cruz. Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre los miomas uterinos y también estaremos conociendo sobre la endometriosis. Dos afecciones, dos enfermedades muy frecuentes, pero que ustedes no conocen a profundidad. Para eso, hoy nos visita el doctor Erizardi Muñoz, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante, ginecólogo, cirujano pélvico, con quien estaremos conociendo en qué consiste también esta nueva especialidad y qué se va a esta especialidad pues, a encargar, qué va a trabajar y cuáles son esos nuevos avances que nosotros tenemos hoy en día en el campo de la ginecología. Ya de inmediato le damos la bienvenida porque ya está con nosotros en cabina. Bienvenido, doctora, a Impacto Saludable. Hola Dayana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de prestarnos este espacio para comentarle a la población sobre estos temas tan importantes. Muy bien, doctor, hablemos ya de inmediato sobre cirugía pélvica o cirugía del piso pélvico. Yo había escuchado por ahí algunos procedimientos relacionados con esto, pero no había pues tratado con un especialista, dada la redundancia, especialista en esa área. Cuéntenos un poquito sobre esa nueva especialidad. Mira, esta especialidad es una especialidad nueva relativamente. Se formó en el 2015 en Sedimat Plaza de la Salud. ¿Qué sucede? Nosotros somos una especialidad totalmente diferente. Somos ginecólogos y cirujanos pélvico avanzado, más no hacemos la parte obstétrica, es decir, no atendemos la parte de las pacientes embarazadas. Nosotros vemos a la paciente desde un punto de vista integral, de la parte de ginecología como un todo. Es decir, somos ginecólogos, cirujanos de mínima invasión. ¿Qué es la mínima invasión? La mínima invasión es lo que le dicen la laparoscopía, que coloquialmente la población le dice como cirugía láser o con hoyitos pequeños, y la histeroscopía, que es como un tipo de endoscopía dentro de la cavidad uterina. Aparte de que trabajamos la parte del piso pélvico, que el piso pélvico no es más que es la musculatura que sostiene todas las vísceras o los órganos en la pelvis femenina. Generalmente, esto se encarga de trabajar los defectos que se producen en la mujer, principalmente durante el embarazo o el parto, o con la vejez, que se produce generalmente un déficit de colágeno. Acá nosotros, entre las patologías principales que se ven de piso pélvico, acá tenemos las incontinencias urinarias, que son bastante frecuentes en la población femenina de edad avanzada o adulto mayor, como se le dice hoy en día, y también los llamados prolapsos genitales, que la gente también le dice los famosos descensos. Básicamente de eso se trata la cirugía del piso pélvico. Qué bueno que usted comente esa parte porque ya sabemos que si una paciente no llegan con algunas de estas patologías o alteraciones, es bueno que ésta sea referida al profesional capacitado e indicado para esto. Ya, doctora, entrando en materia, vamos a hablar un poquito sobre los miomas uterinos, algo que se ve mucho en consulta de ginecología y que muchas veces las pacientes no tienen ni la menor idea de qué es esto y si esto es de carácter grave, si la paciente puede hacer que no ya no pueda quedar embarazada. Vamos a hablar un poco sobre esto y cuéntanos ya en qué consiste los miomas uterinos. Mira, los miomas uterinos son la tumoración, son un tumor, pero es un tumor benigno, es el tumor benigno más frecuente del útero de la mujer, básicamente de todos los genitales femeninos. Son una tumoración que se crean a partir del músculo del útero y de ahí entonces son alimentados con un tipo de hormonas que produce la mujer. Estos por lo general son buenos. Uno dice que son buenos, no es que no producen nada malo en la mujer, sino que menos del 1% produce cáncer, se convierte en cáncer. Por eso uno le dice que es la patología benigna más frecuente en la mujer.
¿En qué edad en adelante se puede esta presentar, doctor? Mira, la miomatosis uterina no tiene una edad específica de presentarse porque varía mucho entre una paciente y otra. ¿Qué sucede? Generalmente se ve más en pacientes en edad reproductiva, entre los 18 y los 35 años, pero principalmente los síntomas se van presentando después de los 28 a 35 años aproximadamente. Usted mencionaba que puede estar con frecuencia en la edad reproductiva. Conociendo esto, vamos a conocer cuáles son las causas que pueden llevar a que esa mujer pues desarrolle este tipo de enfermedades o este tipo de afección. Mira, específicamente no podemos catalogar como que, ok, esa fue la causa que causó el mioma. Simplemente se forman a partir de una célula monoclonal, o sea, de un solo núcleo, en el músculo uterino, que si bien puede tener un origen hereditario, porque tiene cierto factor hereditario, pero se forman simplemente muchas veces sin tener una causa propiamente dicha que uno diga como que se formaron por esto. Pero es una patología tan frecuente que lamentablemente la mayoría son asintomáticas, simplemente, pero se han descrito incluso en la literatura que más de un 50% de las pacientes pueden tener miomatosis uterina. Sucede que la mayor parte de las pacientes nunca se dan cuenta porque como son asintomáticos en una gran proporción de las mismas, también por la poca cultura que tenemos en la República Dominicana, de que las pacientes vayan al médico, se realizan los estudios previos. Generalmente acá la población, no digo que todas, porque la cosa va cambiando, pero la mayor parte no va al médico durante la mayor parte de su vida, a menos que tenga una sintomatología. Y por eso no tenemos una incidencia per se o un porcentaje de la población total que pueda tener esa patología. Qué bueno que usted mencionaba y es muy cierto. Realmente las personas, tanto hombres como mujeres, acuden a las consultas o al médico cuando ya la cosa está grave. Entonces ya ahí se le pone difícil un poquito al médico porque tiene que hacer uso de tratamientos sumamente agresivos para tratar esa enfermedad, pudiendo usted ir ya de forma temprana y que la misma o el abordaje no tenga que ser tan agresivo. Doctor, usted mencionaba que puede haber mujeres que tengan este tipo de afecciones, sin embargo, no darse cuenta o no tener algún tipo de manifestaciones clínicas. En caso de que ya esta sea una enfermedad que vaya un poquito avanzando, ¿cuáles podrían ser esos síntomas o esos signos de alerta que obliguen a la mujer a acudir a la consulta? Mira, principalmente los miomas, dependiendo de su ubicación, van presentando y de su tamaño van presentando sintomatología. ¿Qué sucede? El síntoma principal o cardinal de una paciente que tenga miomatosis uterina es el sangrado abundante, que el sangrado menstrual es un sangrado que no debe sobrepasar los 80 mililitros o 80 ml en todo el periodo menstrual. O este tipo de pacientes, podemos decirlo así para que la población lo entienda, generalmente la paciente que tiene que utilizar toallas nocturnas, hay pacientes que tienen que utilizar incluso Pampers cuando le llega la regla. Eso no es normal y muchas veces puede estar relacionado a ello. Otro síntoma frecuente es la sensación de peso en la pelvis o de una gran masa dentro de la misma, que generalmente esos son los síntomas principales que produce la miomatosis uterina. El sangrado abundante y la sensación de peso en la pelvis, que muchas veces también, aparte del peso, es uno de las causas que da dolor pélvico en la paciente femenina. Por lo que las pacientes que tengan abundante sangrado, dolor con la menstruación, un dolor que no tengan una causa justificable, pues acudan a su médico, que pueden estar presentando miomatosis uterina. Uno generalmente habla de que el tamaño es lo más frecuente, o sea, cuando aumentan de tamaño la sintomatología tiende a aumentar, pero dependiendo de la localización, pueden que incluso miomas bastante pequeños de medio centímetro o 1 centímetro de diámetro pueden causar mucha sintomatología en la paciente. Mira, el útero tiene 3 capas. ¿Qué sucede? En cualquiera de esas 3 capas puede haber miomatosis uterina.
Generalmente los principales o los que más se ven son los que se forman en el músculo del útero. Pero también puede haber en la parte externa del útero, que son los que menos síntomas dan, y puede haber entonces también lo que se llaman miomas submucosos, que son miomas que se forman en la capa interna del útero o en la capa endometrial. Generalmente estos miomas son bastante sintomáticos, los últimos mencionados, los submucosos, porque están en la parte que es el tejido que sangra con la menstruación, que es el endometrio. Y al estar esa presencia o ese cuerpo extraño ahí dentro, generalmente las menstruaciones son mucho más dolorosas y son bastante abundantes en este tipo de pacientes. Incluso eh, el mioma se puede decir que es un problema que tiene una gran carga económica a nivel mundial porque la mayoría de pacientes eso tiene una gran repercusión en la parte laboral, en la parte personal de la paciente, o sea, también la paciente puede tener problemas con la realización de sus actividades cotidianas y básicamente en todo lo que englobe esa paciente puede influirle la miomatosis uterina, claro, si ya tiene síntomas floridos. Doctor, en caso de que la paciente, entienda o tal vez no tenga el conocimiento de que la menstruación está un poquito en cuanto a la cantidad de sangre que expulsan, sean anormales, tal vez no tenga mucho conocimiento de eso, ¿cuáles podrían ser las complicaciones si estas pacientes no acuden a consulta? Bueno, principalmente, o la complicación principal es la anemia. Generalmente las pacientes que tienen el síntoma de sangrado abundante son pacientes que vienen presentando anemia, una anemia crónica, que se agudiza o se empeora cuando la paciente le llega la menstruación. Generalmente, o como las pacientes han normalizado la cuestión del sangrado abundante, simplemente no van al médico y normalizan ciertos tipos de red flags o banderas rojas que entre estas puede ser que la paciente no se concentra muy bien en sus actividades cotidianas, la paciente que generalmente tienden a tener mucho sueño durante el día, dicen, ok, yo duermo bien, pero ¿por qué yo siempre tengo sueño? También la anemia puede venir acompañada de una cefalea o dolor de cabeza inexplicable. Entonces, cuando tenemos uno de esos sintomatologías, después de pasada la regla, tenemos que visitar el médico, porque no podemos simplemente tomar un acetaminofén o tomar una aspirina, como generalmente la población la utiliza para todo, sin saber que nos está causando este tipo de sintomatología. Y sobre todo normalizar esa parte de que, bueno, a mí siempre me duele la cabeza, no, yo sangro mucho, es totalmente normal, o simplemente dejarse así, sí. Sí, es bueno que usted mencione esa parte porque lamentablemente he escuchado mucho amigas, compañeros y demás que suelen normalizar algunos síntomas. Ah, sí, yo siempre me duele la cabeza, así como usted menciona, o siempre la menstruación me dura unos 15 días, que no es un tiempo normal o que es un flujo súper abundante. Entonces, ojo, mucho ojo con esas manifestaciones clínicas que muchas veces queremos normalizar. Doctor, vamos a hablar un poquito sobre la parte diagnóstica, cómo se puede diagnosticar esta enfermedad, eh, qué cosas debe de hacer el paciente después que empieza a acudir a la consulta. Mira, por lo general, primero tenemos que pensar en la enfermedad, la paciente acude a nosotros, eh, ya cuando tiene sintomatología, como hablamos anteriormente, por el sangrado o por el dolor, o también puede que la paciente vaya a consulta porque tiene algún tipo de problema de fertilidad, tiene abortos recurrentes o no ha podido quedar embarazada de forma natural. Entonces ahí procedemos a hacer un examen físico. En el examen físico hacemos una evaluación completa de la paciente, de los genitales externos e internos, y ahí con un buen examen físico podemos percatarnos de que algo no está bien. Pero el diagnóstico definitivo básicamente se da con un ultrasonido, que es lo más sencillo que tenemos en cuanto a estudios diagnósticos, que generalmente toda la población tiene acceso a ello. Un ultrasonido nos da bastante bien la ubicación, el tamaño
y todas las características que nosotros necesitamos para saber que tiene una miomatosis uterina la paciente. Qué bueno que usted mencione esa parte, porque hay muchos que se asustan en la parte del diagnóstico. Cree que van a tener que introducirle algunos instrumentos para observar esa parte. Entonces es importante que usted acuda a su consulta y no tenga miedo de los métodos diagnósticos. Hablemos del tratamiento. Yo sé que muchos en la audiencia están esperando conocer si esto se puede tratar con algún medicamento o es necesariamente con cirugía. Mira, a medida que pasa el tiempo, así como avanzan toda la tecnología, así avanzan las opciones terapéuticas que tienen las pacientes. En tiempos anteriores, digamos, en los inicios de la medicina, y bueno, en los 90, básicamente el tratamiento principal de la miomatosis uterina era la histerectomía. Ya eso va cambiando. Acá tenemos opciones terapéuticas con medicamentos que generalmente no son lo más, no son la primera línea de tratamiento en cuanto a los miomas uterinos. Hay tratamientos inyectados. ¿Qué sucede? Muchas veces con ese tipo de tratamiento, la paciente tiene una recaída o básicamente al tiempo de utilizar la medicación, el mioma vuelve y crece mucho más. Porque son tumores que se alimentan de hormonas y mientras la paciente no tenga la menopausia, generalmente los miomas siguen creciendo. ¿Qué sucede? También la menopausia puede ser un tratamiento natural para ello. La paciente con la menopausia, como ya tiene una disminución de esas hormonas, las pacientes simplemente los miomas se reducen de tamaño. Pero la opción más indicada y más ideal para la miomatosis uterina es la extracción del mismo. ¿Qué pasa? Hay varios tipos de extracción. Puede ser la tradicional, pero también nosotros ofrecemos la vía laparoscópica, que si bien sabemos no todos los pacientes califican para ello, pero sí la miomatosis uterina se puede tratar con cirugía, como le dicen coloquialmente, láser, que no es láser, sino laparoscopía a través de orificios pequeños en el ombligo. También existe una opción terapéutica que no está en todos los lados y que generalmente se ofrece a este tipo de pacientes que no quieren operarse, pero que ya no tienen los deseos de fertilidad como tal, o sea, simplemente quieren mantener su útero, su matriz, y es la embolización uterina, que es un tratamiento endovascular que a través de un vaso sanguíneo se introduce en una guía y de ahí uno llega a los vasos del mioma y entonces se pone un tipo de producto que le tapa el riego sanguíneo al mioma y por lo mismo el mismo se va reduciendo de tamaño y se degenera. Generalmente, como ya le dije, es un tratamiento que se prefiere en ese tipo de pacientes que ya no quieren fertilidad, que simplemente están evadiendo la cirugía. Qué bueno que usted menciona la parte de la fertilidad y es una de las preguntas que viene ahora, doctor. A estas pacientes que se le hacen cualquiera de estos procedimientos que usted ya ha mencionado, ¿también hay problemas en la parte de que éstas puedan ya posteriormente quedar embarazadas? No, mira, entre las causas, o bueno, o para lo que se hace la cirugía muchas veces, aparte del sangrado, es que las pacientes tienen problemas de fertilidad. Entonces, lo que buscamos es ello, que la anatomía se reestructure lo mejor o lo más fisiológicamente posible. Digamos, hablamos de la anatomía del útero. Y no, la paciente generalmente luego de un procedimiento quirúrgico, nosotros le damos un plazo de 6 meses a un año para que busquen la fertilidad. Por lo general pueden quedar embarazadas. No es algo tan fácil que digamos, porque sabemos que en una paciente normal que no tenga ningún tipo de patología y que no haya sido operada ni nada por el estilo, cada ciclo es un 25% de probabilidad de quedar embarazada, por lo que una paciente que ya venga con una comorbilidad o con una enfermedad de base, puede que sea un poquito menos de probabilidad, pero siempre se le da la esperanza a la paciente. Ya después que estas pacientes logran quedar embarazadas y teniendo este historial de miomatosis uterina, los niños podrían salir con alguna alteración congénita, dígase con algún síndrome de Down, eh, con otros tipos de trastornos.
No. La miomatosis uterina no está relacionada directamente con alteraciones genéticas del feto. Incluso hay muchas pacientes que quedan embarazadas teniendo miomatosis uterina y simplemente pasan su embarazo de forma normal. Claro, puede interferir en ello dependiendo del tamaño y la localización, pero generalmente no se asocia con problemas de con alteraciones genéticas. Muy bien, qué bueno que usted nos comenta esta parte y queda totalmente aclarado de que estos bebés no van a salir con alteraciones. Puede que salga por otras causas, pero no por la miomatosis uterina. También tenemos otro tema, doctor, y es la endometriosis, muy importante y que lamentablemente no hay mucha información sobre esta. Cuéntenos un poquito en qué consiste la endometriosis. Bueno, Dayana, gracias por entrar al tema. Es un tema bastante importante, que me gusta mucho. En verdad me apasiona. Mira, la endometriosis no es más eh, que la implantación anómala de un tejido endometrial donde no va. Es decir, mira, el endometrio, para que me entiendan, el endometrio es la capa interna del útero. Aquí hay células y hay glándulas normales. Entonces, cuando una glándula de esa, con con todas sus características, se implanta fuera del útero, a eso le llamamos endometriosis. Es la implantación anómala de esas células fuera de la cavidad uterina. Entonces, doctor, esto por la descripción que usted nos da, podría estar relacionado con cáncer, con algo, como mencionábamos anteriormente sobre los miomas, usted nos comentaba que son tumores benignos. En el caso de la endometriosis, ¿podría este también tener las mismas características o parecidas? Mira, se confunden bastante. No son son enfermedades totalmente diferentes, pero tienen síntomas, pues, hay síntomas que las relacionan entre una y otra. ¿Qué sucede? La endometriosis, por definición, es una enfermedad crónica, inflamatoria, dependiente de hormonas y que puede volver. Ya dijimos por lo que se caracteriza, que es la implantación anómala de esas células. Entonces, eh, generalmente tiende a asociarse en un muy bajo por ciento a un tumor de ovario. No es lo normal, pero pudiera suceder. Generalmente no es lo que más vemos como tal, sino que en un porcentaje de que menos de un 5% puede relacionarse a un tumor de ovario. Ok, hablemos un poquito sobre las edades que esta se puede presentar, si es como hablábamos anteriormente, en edad reproductiva o también conocemos de enfermedades que ya se dan después de la menopausia. Cuéntenos un poco sobre esto. Mira, la edad característica de la endometriosis, antes se pensaba que simplemente era una enfermedad de la mujer en edad reproductiva, dígase de 13 a 49 años. Hoy en día se sabe que no. ¿Por qué? Pensa entre las causas de la endometriosis, generalmente y siempre, todo el tiempo se ha dicho que la menstruación retrógrada, que no es más que la menstruación que va a través de las trompas uterinas y cae en pequeña proporción a la pelvis, era la causa principal, pero ya no. Sabemos que hay causas genéticas y epigenéticas que interfieren en que se produzca la enfermedad. ¿Qué sucede? Ya se sabe y se ha visto que hay pacientes que nacen con la enfermedad y que simplemente van desarrollando la acorde pasa el tiempo y los síntomas se ven principalmente después de la pubertad o que la paciente le llega a la primera menstruación. También hay un porcentaje bajo de pacientes que mantienen la enfermedad después de la menopausia. Siempre se pensaba que la menopausia era un tratamiento definitivo para la misma, pues no. Déjame decirte que hay un 1 o un 2% de las pacientes que persisten con la sintomatología de endometriosis y con la enfermedad después que cesa la producción hormonal de la paciente o la menopausia. O sea que esta se puede desarrollar en distintas etapas de la vida de la mujer, podríamos decirlo. Sí, mira, una característica que tiene la endometriosis es que los síntomas no son directamente proporcionales a la cantidad de enfermedad que tiene la paciente. O sea, hay pacientes que tienen poca enfermedad y tienen mucha sintomatología.
Hay otras pacientes que tienen mucha enfermedad y nunca presentan sintomatología o quizás la han normalizado. Entonces, hay pacientes que a los 18 años ya tienen su diagnóstico, hay otras que simplemente a los 40 y tanto, por lo que si no tenemos una edad específica de desarrollo de la misma. Sí hay un inconveniente que no solo tenemos nosotros como país de tercer mundo, sino que a nivel mundial la característica del diagnóstico de la endometriosis es que se retrasa. Generalmente se habla de que en el primer mundo, la paciente para llegar a un diagnóstico de endometriosis duran inclusive entre 7 a 9 años y pasan entre 5 a 7 ginecólogos. Uno dice como que, wow, ¿por qué? Bueno, precisamente porque el síntoma principal del que todavía no hemos conversado es el dolor menstrual, que en el mundo, para no decir, no enfocarnos simplemente en nuestra cultura, se ha normalizado. Últimamente ya estamos saliendo de esos tabúes, pero la menstruación no debe doler. Es decir, puede tener unos cólicos, nada que necesite una medicación urgente o que la paciente tenga que acudir a un servicio de emergencia a medicarse para poder cesar el dolor. Es decir, con lo que quiero que se queden en la cabeza es que la menstruación no debe ser incapacitante. Qué bueno que usted menciona eso, porque me llega a la mente de algunos que conocidos o conocidas, mejor dicho, que lamentablemente tienen que ir cuando están en el proceso de la menstruación, deben ir a consulta o a emergencia de forma rápida para medicarse, porque muchas veces el dolor es tan insoportable que una medicación en la casa, como un ibuprofen, una diclofenac, no le hacen absolutamente nada. Sin embargo, tenemos ya en pacientes o amigos allegados que con una simple pastilla pues se le calma el dolor. También, doctor, usted mencionaba sobre la parte de la sintomatología. En la otra mencionábamos que en sus primeros inicios puede ser una enfermedad sintomática. En el caso de la endometriosis, puede esta ser igual que la miomatosis. Mira, tiene síntomas similares, más la diversificación de los síntomas puede ser bastante florida. ¿Qué sucede? El síntoma principal o cardinal de la endometriosis es el dolor menstrual, que puede ser dolor tanto antes, durante o posterior a la menstruación, o incluso hay muchas pacientes que presentan un dolor sin tener la menstruación, dolor pélvico me refiero. Generalmente este tipo de pacientes se caracterizan por algo que se llama dolor pélvico crónico, que es un dolor menstrual de más de 6 meses, o sea, un dolor que te interfiera con tus actividades cotidianas, o un dolor que sea sin la menstruación, que pase de 3 meses. Ahí tenemos que pensar en el diagnóstico. También la endometriosis se puede asociar a un aumento del sangrado durante la menstruación, que hay una diversidad de la enfermedad que es llamada adenomiosis, que es endometriosis, pero en la pared del útero. ¿Qué sucede? Esta se caracteriza por mucho dolor menstrual y sobre todo un sangrado muy, muy abundante. Son estas pacientes que, como dijimos anteriormente, tienen que usar toallas nocturnas, pampers, o que después de la menstruación tienen el llamado spotting, que es como un goteo o un manchadito varios días, una semana, incluso 2 semanas después de la menstruación. La endometriosis eh, tiene mucho, entre los síntomas, tenemos varias de las cuales generalmente las pacientes tienen o deberían identificar, que es dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación, dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales, generalmente a la penetración profunda. Las relaciones sexuales no deben ser dolorosas. Cuando hay dolor a penetración profunda hay que investigar. También puede presentar la paciente disuria, que es dolor al orinar, ya eso es cuando la enfermedad ha infiltrado o tiene relación con los nervios o con la misma vejiga. También hay pacientes que presentan algo que se llama disquesia, que es el dolor al evacuar. Generalmente la sintomatología de endometriosis es bastante florida. Entre una paciente y otra varían bastante. Como ya mencionamos,
puede ser dolor simplemente. Hay pacientes que tienen síntomas de inflamación intestinal, hay pacientes que le dan náusea. Generalmente, y dependiendo de la ubicación de la enfermedad, puede darle cambios en el patrón evacuatorio, o puede que se estriñan, o puede que tengan diarrea. E incluso si la enfermedad ha penetrado a otros órganos como el intestino, hay pacientes que sangran con la menstruación. Toda esa sintomatología debemos de tenerla presente y no normalizarla. Como ya mencioné, el dolor menstrual no debe ser incapacitante, y si tienes que medicarte, tienes que acudir a tu médico. Algo que lamentablemente todavía la población médica no está del todo, o no tenemos en todos lados personal que estén capacitados para tratar la enfermedad. Y si tú no sabes lo que estás buscando, tú no sabes lo que vas a encontrar. Precisamente por ello, el diagnóstico de la enfermedad se retrasa bastante. Las pacientes, por lo general, eh, lo que dicen con ellos, no, yo sufro de quiste en los ovarios. O sea, hay varios tipos de quiste. La enfermedad se manifiesta por lo general con quistes en los ovarios, pero son quistes característicos, algo que le llaman quistes de chocolate, que no siempre es así, pero estos pacientes que tienen que operarla una, otra y otra vez por los llamados quistes en los ovarios, pues hay que investigarlo, porque puede ser que tengan endometriosis. Algo que se puede presentar con ello también es que, aparte del dolor, algo que está muy relacionado con la enfermedad, con la endometriosis, valga la redundancia, es los problemas de fertilidad. Generalmente hay un gran porcentaje de los pacientes con endometriosis que tienen problemas para concebir de forma natural, y eso es un red flag, una bandera roja que debemos investigar cuando tenemos ese tipo de pacientes. Qué bueno que usted aclara la parte de la fertilidad. Ya más adelante, ya después que abordemos la parte del tratamiento, usted nos va a comentar un poquito si es posible ya del procedimiento que éstas puedan quedar embarazadas. Algo también importante que debe nuestra audiencia tomar en cuenta, y es que el tratamiento que le fue asignado, recetado a una paciente con endometriosis, no es el mismo que le vamos a recetar a otra paciente que también esté cursando con la misma enfermedad, porque como sabemos, todo individuo es diferente. Y muchas veces se da el caso de que yo le expreso mi malestar a una amiga, a una compañera o a algún familiar, y que da la casualidad que esté pasando por la misma enfermedad, y lo primero que me dice, pero yo me tomé tal cosa. Tú también puedes tomar ese tratamiento que me resultó muy efectivo. Sin embargo, no es lo recomendable, porque muchas veces, en vez de usted mejorar esa enfermedad que tiene, lo que termina es empeorándola. Sí, tenemos ese grave problema, que generalmente la población se automedica. Nos llevamos mucho de la vecina, del tío, que la prima de fulanito, y no debería ser así. Mira, en primer lugar, cuando tengas ese tipo de sintomatologías, un consejo de mi parte es que deben acudir a profesionales especializados en el área. Lamentablemente en el país habemos pocos. La información y la capacitación va creciendo, pero es de forma lenta. Generalmente no todos los médicos sabemos tratar la enfermedad, porque es una enfermedad que conlleva unos tratamientos un tanto fuertes y profundos, y para ello se necesita una capacitación previa. Puede que el tratamiento que tenga Dayana, Dios la libre, y el que tenga Juanita no sea el mismo. Existen pastillas, existen medicamentos inyectados, pero todo va a variar dependiendo del grado de enfermedad que tenga la paciente. Y pues también, aparte de la enfermedad, dependiendo o sea, se evalúa a cada paciente de forma diferente, porque puede que haya un medicamento que a mí me haga más daño que a la otra paciente, y no deberíamos tomar lo mismo que a todos. Generalmente el tratamiento de la endometriosis es un tratamiento agresivo, así mismo como se escucha, es bastante agresivo, tanto el tratamiento medicamentoso como el tratamiento quirúrgico de ello. Doctor, usted mencionando que el tratamiento suele ser un poquito agresivo, cuéntenos un poquito sobre esto, en qué va a consistir.
el paciente se le puede caer el pelo en cuanto al tratamiento farmacológico. Pueden haber algunas manifestaciones secundarias a ese tratamiento. Y en la parte de la cirugía, pues hablen un poquito también sobre eso. Ok, mira, con respecto a ello, algo que debemos de tomar en cuenta es que eh, antes de realizar, de tener un tratamiento o que nos den un tratamiento y decir no tenemos endometriosis, debemos de tener algo que se llama mapeo de endometriosis. El, la, el diagnóstico de la misma puede realizarse tanto vía sonográfica como con resonancia magnética. ¿Qué sucede? En los últimos tiempos existe lo que se llama mapeo de endometriosis. Los especialistas y las guías, la guía europea y la guía americana, nos recomiendan que se entre un paciente a cirugía con dolor que se sospecha de endometriosis sin antes realizarse el mapeo de endometriosis. Acá en el país ya lo estamos realizando, gracias a Dios. Es un mapeo que se realiza a través de una resonancia magnética. En nuestro pueblo todavía no lo tenemos, pero prontamente ya estaremos con ello acá. Pero sí, si a usted la van a operar de endometriosis y no le ofrecen un mapeo, no se opere, porque la enfermedad puede ir más allá de lo que nosotros pensamos. Mira, en cuanto a las opciones terapéuticas, ya sea medicamentosa o quirúrgica, eso va a depender como te dije, el grado de la enfermedad del paciente, de la edad de la paciente y de lo que esté buscando la paciente. Generalmente, la endometriosis se opera por dos causas: dolor y problemas de fertilidad. Esas son las dos primeras causas por las que se opera la endometriosis. Y si tenemos una paciente que tiene una endometriosis profunda, que es cuando infiltra más de 5 milímetros en el tejido que se encuentre, o que tiene los llamados endometriomas, que no son más que los quistes en los ovarios, no se le debe dar tratamiento médico a la paciente de primera instancia, a menos que la paciente no quiera quedar embarazada en esos tiempos y no quiera operarse. Se puede dar un tratamiento, no de forma prolongada, porque el tratamiento tiene sus efectos secundarios. Generalmente se le puede dar, no mencionar los nombres, pero si es así, se le puede dar tratamiento con pastillas. Hay una pastilla específica, bueno, el nombre es Dienogest, para ya que la población entienda. Es un tipo de progestina o derivado de la progesterona sintético que se utiliza para mejorar los síntomas de la enfermedad. ¿Qué sucede? Ya cuando hay enfermedad macroscópica o que se vea o que ya ha infiltrado los tejidos, el tratamiento adecuado es el quirúrgico. Y es un tratamiento que debería ser, o como llamamos el gold estándar o estándar de oro en el mundo, es la laparoscopía. Lamentablemente menos de un 4% de los ginecólogos en nuestro país hacemos laparoscopía, pero es como se debería hacer, porque hay lesiones microscópicas o no microscópicas, son bastante milimétricas, podemos decirle, que ante el ojo humano generalmente no se visualizan y con un lente especial que nosotros utilizamos podemos verla. Hay menos manipulación de los tejidos, hay menos sangrado, hay menos adherencias y podemos tener un abordaje más adecuado de la pelvis. La endometriosis se debe abordar con nutrición, con un gastroenterólogo, con un cirujano general que tenga entrenamiento en endometriosis y sobre todo el ginecólogo que tenga entrenamiento en endometriosis, porque es una enfermedad que va más allá de simplemente ya un médico. Ya en la actualidad no se puede hablar del médico totipotencial. Ya todos buscamos el único beneficio real, que es el bien del paciente, y si así lo queremos debemos de formar un equipo multidisciplinario. Por lo que les recomiendo que si le ofrecen una cirugía abierta de endometriosis y está dentro de su posibilidad visitar un centro que tenga la opción de la mínima invasión, pues visiten el centro de la mínima invasión, porque su cuerpo, su salud, todo su entorno se lo va a agradecer. En cuanto a, existe un tratamiento, que son tratamientos después de la cirugía, que eso sí pueden tumbar el pelo, tienen muchos efectos secundarios porque lo que hacen es disminuir la cantidad de hormonas que tú tienes en el cuerpo para que si queda enfermedad residual, pues simplemente se recoja.
pero ya eso generalmente se explica un poquito más detallado en el consultorio con la paciente. Doctor, entonces en la parte de la fertilidad, después que las mujeres son sometidas a este tipo de procedimiento, ¿tienen ya en este caso una mayor probabilidad de poder quedar embarazadas? Mira, sí la probabilidad aumenta, todo depende del grado de la enfermedad y de la ubicación de la misma, pero sí, generalmente la cirugía se hace para ello. ¿Qué sucede? Muchas veces este tipo de pacientes tenemos que trabajarlas en conjunto con la reproducción asistida, porque la enfermedad afecta lo que es la calidad de los ovocitos y la cantidad de los mismos. La paciente con endometriosis tiene las características de que no todas, pero una gran parte, tienen una disminución gradual y progresiva de los folículos buenos en el ovario. Por lo que sí también siempre se recomienda hacer un estudio que se llama hormona antimoleriana, que mide esa cantidad de ovocitos que se encuentran en el ovario. Entonces, pero lamentablemente muchas de esas pacientes terminan en reproducción asistida o lo que se llama fertilización in vitro, porque muchas veces dañan las trompas uterinas e incluso hay una gran cantidad de pacientes que terminan en ovodonación o donación de ovocitos, porque la enfermedad, si está muy avanzada y ha dañado mucho el tejido ovárico, pues no los deja con una calidad muy buena que digamos para que puedan quedar embarazadas. Claro, como digo una cosa, digo otra. Hay cosas que solo las sabe Dios. Hay muchas pacientes que contra todo pronóstico quedan embarazadas y pues para ello hacemos la cirugía, pero sí generalmente tiene repercusiones. Incluso se habla de que un 70% de las pacientes femeninas, claro está, que tienen problemas de fertilidad pueden tener endometriosis. Así es, señores, acudir de forma temprana a su ginecólogo o médico de cabecera. Doctor, ya para finalizar, algunas recomendaciones para cada una de nuestras chicas que nos ven a través de las distintas plataformas digitales o a esas madres también que están pasando por algunas de estos tipos de afecciones. ¿Cuáles recomendaciones tenemos para ellas? Bueno, principalmente en lo que yo me baso es que no normalicemos los síntomas de dolor durante la menstruación. No se debe acostumbrar a una vida con dolor. El dolor no es normal durante la menstruación. Sangrados abundantes, inflamación intestinal con la menstruación, diarrea. Cuando presentan algún tipo de esas sintomatologías, acudan a su ginecólogo. Preferiblemente alguien que sepa de la enfermedad, pero de lo contrario, pues visiten su ginecólogo, que de alguna u otra forma se le buscará la salida. No normalicen el dolor menstrual porque la menstruación no debe doler. Doctor, ya para finalizar, ¿dónde nosotros lo podemos contactar? ¿En qué centro actualmente está prestando sus servicios? Bueno, yo presto mis servicios acá en San Francisco de Macorís, en el Centro Médico Docente Siglo XXI, edificio Reinaldo Almanzar, suite 211, de lunes a viernes. También presto mis servicios en Santo Domingo, en Clínica Corazones Unidos, en el anexo 3, en Consultorio Ginecare. Y pues para las pacientes ya de la zona de Nagua, Samaná y todo ello, pues también presto mis atenciones a nivel público en el Hospital de Arenoso, que pues no todas las pacientes sabemos que tienen acceso a la atención privada y pues hay que ser conscientes de ello y pues la atención pública también necesita especialistas y gente que se preocupe por la población más vulnerable o menos con menos privilegios, así podríamos decirlo. Así es, qué bueno que usted mencione esa parte. Así es que no hay excusa para usted acudir a su médico, acudir a su ginecólogo. Agradecemos al doctor por compartir con cada uno de nosotros estas sanas informaciones. Gracias, Dayana. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Impacto Saludable y Dayana Ventura. Así es que, señores, ya ustedes saben, nos vemos en una próxima entrevista.